Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos al... ¿Sí? Verso 5. Perdón, capítulo 2, hermanos. Capítulo 2. No, permítame que ya ya me perdí con primera. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 5. Sí. Capítulo 2, verso 5. ¿Lo tenemos? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Vamos a leer el 6 para hacer un poquito de contexto. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, vamos a leer el 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vamos a irnos hasta el versículo 7. De hecho, hemos venido compartiendo algunas de las cosas que destaca el apóstol Pablo, tanto para el ministro como para el creyente. Y compartíamos un poquito el jueves anterior también acerca de el hecho de agradar a Dios antes que a los hombres. Esto es importante porque si nos damos cuenta, tanto en el verso 4, Pablo también hace la misma insistencia. De hecho, el creyente predica, comparte el evangelio, decíamos, para agradar a Dios. Y en alguna medida eso puede generar, decíamos, confrontación, puede generar desprecio, puede no ser bien visto, porque si hay algo que de repente por naturaleza nos inquieta es el hecho de ser confrontados. En el verso 5, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nunca ha usado tampoco palabras lisonjeras. ¿Quién sabe qué es palabras lisonjeras? Aduladoras. Creo que algo de eso decíamos el domingo en el mensaje, ¿verdad? Por eso es que me generó la confusión aquí, a veces decía, se me cruzan los pasajes y las notas porque tienen similitud. Y cuando tienen similitud, de repente digo yo, bueno, el Señor todavía nos está reconfirmando, ¿verdad? Nos está retroalimentando de este tema que es bastante importante, porque en alguna medida, cuando vamos a presentar el evangelio, no podemos nosotros cambiarlo, en el sentido de que muchas veces hay, decíamos nosotros, ciertos temas dentro del evangelio, decíamos el domingo por casualidad, ciertos temas que no se tocan por tal de no incomodar o hacer sentir mal a la gente. Pero si resumimos el evangelio y si lo resumimos así en una forma puntual, es el hecho de que usted y yo somos pecadores. Vamos a ir al infierno, vamos hacia el infierno, pero
en Jesucristo podemos tener vida eterna. Y a veces se oye así como un poco duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Dice la Escritura que nosotros íbamos sin Dios y sin esperanza. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un momento en que el Evangelio tiene que presentarse tal cual es. No podemos cambiar o quitarle aquello que puede ser incómodo, que no es agradable, por el hecho de hacer sentir bien a las personas. Por eso es que en el verso anterior Pablo insiste y dice, no podemos agradar a los hombres antes que a Dios. Y por ahí hacíamos mención de que hay ciertas cosas, por ejemplo, que en muchos grupos religiosos se han hecho de lado, pues para que la gente no se sienta mal, no se sienta incómoda, y ahí encontramos de repente muchas corrientes o muchas enseñanzas que no son bíblicas. Hoy en día es muy común de repente escuchar, como para hacer sentir bien a la gente, mire, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Usted no se preocupe, porque todos somos hijos de Dios, al mismo Dios adoramos, no importa si es aquí o es allá, y eso no es así. Eso no es así. La Biblia claramente dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí radica la diferencia. O sea, para que usted se convierta en un hijo de Dios, usted tiene que recibir a Jesús en su corazón y reconocerlo como su Salvador personal. Por eso es que yo a veces, de repente, con esa idea de que, mire, pero si alguien se arrepiente de lo que ha hecho, se va a salvar. Pues, la Biblia no dice que solo tiene que arrepentirse. O sea, es una parte, ¿verdad? Es una parte el hecho de arrepentirse, pero la Biblia es clara. Tenemos que reconocer, dice, que Jesús es el Hijo de Dios y el único que puede perdonar nuestros pecados. Con la boca se confiesa, sí, con el corazón se cree. Entonces no se trata solo de que me arrepiento de todo lo malo que he hecho. No, se trata de reconocer que somos pecadores, claro que sí, pero que necesitamos reconocer que Jesús es el único por el cual podemos ser salvos. De hecho, la misma palabra del Señor lo dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo lo que está confirmando en el versículo 5 es el hecho de que no han usado de palabras lisonjeras, o sea, no han tratado de no hacer sentir mal a la gente. Cuando leo de repente pasajes que nos llevan a recordar que la palabra es en algunas veces bastante dura, de hecho hay un pasaje en los evangelios, ¿verdad?, en donde muchos dicen, sentían esa predicación y le dijeron al Señor, ¿verdad? Señor, le dijeron, dura es tu palabra. Muchos se estaban yendo por eso. Y el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? Porque hay momentos en que nosotros podemos realmente sentir que la palabra del Señor es fuerte, es dura. Pero, ¿cuál es el propósito de la palabra del Señor en nuestra vida? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. O sea, hay un momento en que usted y yo sabemos que la instrucción no es fácil. La instrucción requiere disciplina, ¿o no? Los hermanos que han sido maestros o han trabajado en el área esa de la enseñanza, ustedes saben que la instrucción requiere disciplina. Bueno, y la palabra también es útil para enseñar. La enseñanza también requiere esfuerzo, aplicación. Hoy estábamos en la tarde
viendo a los muchachos, estaban haciendo, había una feria científica hoy en el colegio, y estaban por ahí mostrando los experimentos en las mesas, ¿verdad? Y interesante porque habían desde algunos que habían hecho burbujas, otros que habían hecho esa espuma que es como cuando usted le pone un Alka-Seltzer, será una Coca-Cola. Yo no les dije que hicieran eso, pero algo similar estaban haciendo con compuestos diferentes, ¿verdad? Habían algunos que me llamaron la atención porque habían unas niñas que sobre la mano la mojaban y echaban una no sé qué y luego prendían fuego, lo botaban en el agua. Entonces, muchas cosas curiosas que los muchachos estaban haciendo que en algún momento pues tuvieron también que prepararse para ello. Tuvieron que leer, porque estaban dando una descripción, porque era parte de la nota. Y yo decía, es que realmente cuando uno es estudiante tiene que esforzarse. Bueno, antes yo me recuerdo, yo hice un año todavía cuando estaba el tercer ciclo de enseñanza básica aquí en Chalchuapa, y le dejaban a uno trabajos muchas veces para los murales. Yo me acuerdo que uno de los trabajos que nos dejaron una vez, no sé si, en qué materia fue, naturales, no me acuerdo, pero nos dejaron hacer una tabla periódica, grande, y pasábamos como 2 noches, ¿verdad? Éramos 4, y pasábamos como 2 noches pintándola a puro plumón, porque en ese entonces no había tales de que la voy a mandar a imprimir como ahora, ¿verdad? Que me la imprimen en banner o en vinil. Era de aquel cartoncillo brillante, y le teníamos que hacer una base de madera. 2 noches desvelando nosotros, imagínense, cipotes estaba yo en 7º grado, ya hace buen rato. Pero la enseñanza, el aprendizaje requiere un esfuerzo. Ahora, la escritura nos lleva a eso, nos lleva a la enseñanza, nos lleva a la corrección, que muchas veces la corrección también, bueno, usted como padre sabe que corregir a sus hijos debe ser parte de su responsabilidad como padre, pero principalmente uno corrige a sus hijos porque los ama, ¿o no? Uno corrige a sus hijos porque los ama. Entonces, Dios muestra su amor a través de la corrección también para con nosotros. Nos redarguye esos llamaditos de atención un poquito más suaves, ¿verdad? Nos instruye, como hemos estado insistiendo, en que la palabra para nosotros debe ser algo con lo cual tenemos que tener una relación bien cercana, ¿verdad? Nuestra Biblia tiene que ser para nosotros algo de valor, de aprecio, de necesidad. Yo esto lo he dicho no sé cuántas veces, pero desde que yo tengo memoria siempre he escuchado, la palabra de Dios es el alimento espiritual. Así, toda la vida. Entonces, si es el alimento espiritual, para nosotros, espiritualmente hablando, es importante. Entonces, ¿perdón? Sí, porque acuérdese que esto es completo, ¿verdad? La palabra del Señor siempre va a tener respuesta para todos. Entonces, tenemos que cumplir, por eso es que Pablo dice, no hemos usado palabras lisonjeras, sino que nosotros tenemos que transmitir la palabra tal cual es, para que las personas puedan ser tocadas, ¿verdad? Y puedan entender el Evangelio de la forma que es. Mire, esto es bien delicado, porque si a alguien se le presenta el Evangelio de una forma incorrecta, estamos atentando contra su eternidad. Hoy en día, uno de los problemas que está viviendo el contexto espiritual, el contexto de iglesia, es el hecho de suavizar el Evangelio. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué es lo que la gente quiere oír?
en las iglesias. Tenemos que tener cuidado. Decíamos el domingo, ahí es donde muchos han caído, algunos en el error, posiblemente sin intención, otros intencionalmente, pero la predicación de la palabra en muchos lugares dejó de ser sana y se cambió por discursos motivacionales. Eso hoy en día es como algo así de moda, ¿verdad? Ya no es tanto el hecho de motivar a las personas a vivir en santidad. El domingo hablábamos de la vida piadosa. Y si usted recuerda, por ahí, bajo el concepto de una vida piadosa, es aquella persona que trata de vivir agradando ¿a quién? A Dios. En todo el tiempo. Y se va a reflejar también en su forma, en cómo también trata a los demás. Así funciona. Pero prioritariamente de agradar a Dios, de hacer las cosas como a Dios le agradan, de tener una vida como a Dios le agrada, como Dios lo establece, como Dios, a través de su palabra, el Señor nos establece a nosotros parámetros. Y fíjese que eso de la santidad, por ejemplo, eso de la santidad no es que vino con la gracia, ¿verdad? O ya después de que Jesús, vea como Él fue santo. No, eso de la santidad viene desde el principio. De hecho, con esa intención escogió el Señor a Israel como su pueblo. Me seréis, dice, un pueblo santo. O sea, la intención desde el principio, por medio de Israel, que fue el pueblo que Él escogió, era de que se pudiese observar a personas de diferente forma, personas viviendo no como el resto. Donde nosotros vemos un ejemplo claro de eso, en el libro de los Hechos. Los creyentes, al principio, cuando empezaron a reunirse y a juntarse, la gente se admiraba cómo ellos vivían y todo lo que pasaba en el contexto, los milagros que sucedían. Ahora, para mí, ha sido la iglesia de Hechos la que dejó los fundamentos para que una iglesia realmente pueda caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice que ellos perseveraban unánimes, juntos, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Siempre he aclarado que el momento, en aquel contexto, el partimiento del pan era el hecho de anunciar el sacrificio de Cristo, lo que Cristo había hecho a través de la cruz del Calvario. ¿Cómo lo hacían ellos? Bueno, comían, compartían y dejaban una porción especial al final para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que nosotros hacemos el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Cuando compartimos la comunión o la cena del Señor, recordar el sacrificio de Cristo y estamos dando testimonio. Hermano Eric. ¿Por qué Jesús qué? No, al principio no le escuché lo que dijo. Ah, ok, ajá. Bueno, de hecho los evangelios dicen que hablaba como quien tenía autoridades en los evangelios, así lo. Ajá. Claro. Sí, es que lo que pasa, Eric, que, bueno, todo lo que acompañó la vida de Jesús era algo que ya estaba previamente profetizado, ¿verdad? O sea, Él no iba a ser bien recibido al final, ¿verdad? Por el contrario, el hecho de que iba a entregar su vida
iba a ser sacrificado, ya estaba profetizado. Pero cuando vamos a los evangelios para ver el marco del contexto, acuérdese que la predicación de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepiéntanse. O sea, la predicación de Jesús fue a que el hombre se arrepintiese y que buscara a Dios, ¿verdad? A que el hombre buscara a Dios, que al final eso llevó también a una confrontación con el liderazgo religioso de aquel momento, porque se empezó a generar como ese decir, ellos sintieron que empezaron a perder el poder, si así queremos llamarlo, ¿verdad? La influencia que tenían, aunque Jesús, si bien es cierto, los confrontó muchas veces de forma dura, ¿verdad? Los llamó hijos del diablo, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas, ¿verdad? Los llamó generación de víboras. O sea, imagínese que viene alguien y le dice a usted, mire, hijo del diablo. O sea, no se siente así como, no se siente así como muy agradable, ¿verdad? Mayormente ellos que ocupaban cargos y puestos, ¿verdad?, de cierta jerarquía, entonces eso los llegó a incomodar, porque en ese contexto la gente estaba siguiendo a Jesús. Y hubo un momento incluso en que Jesús dice, ¿verdad?, miren, yo no quisiera tener confrontación como ellos, es más, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos enseñaban la ley, ellos motivaban, ¿verdad?, a guardar la ley, pero lo tremendo para ellos era el hecho de que había un hombre que los estaba confrontando, había un hombre que estaba hablando con autoridad, que estaba hablando con poder. Es más, al final, el día en que Jesús es crucificado, imagínense, a mí a veces me gusta como tomar ciertas cosas que pasan para darme cuenta el impacto que posiblemente, aunque no lo mencionan los evangelios, pudo haberse dado. Pero había un centurión que al ver todo lo que estaba pasando, ¿qué dijo? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, sí, la predicación de Jesús había tenido un impacto. Todo lo que Jesús había andado haciendo había tenido un impacto. Los que lo quisieron minimizar, de hecho, que fue una de las razones por las que lo crucificaron, porque él se hacía llamar Hijo de Dios, ¿verdad? Y decía que podía perdonar pecados, y estaba sanando y haciendo milagros, cosas que los líderes religiosos en ese momento no hacían, ¿verdad? Ahora bien, eso sentó la base del evangelio, la base de la predicación. Por eso es que esos 3 años y medio él instruyó a los que fueron sus discípulos y los que llevaron después el evangelio. Y hay algo ahí bien curioso, porque él dice, bueno, yo estoy haciendo estas cosas, pero ustedes prepárense porque ustedes van a hacer cosas mayores. O sea, ya los estaba enviando de forma poderosa, ¿verdad? Entonces hay como 2 o 3 versículos en los evangelios en donde los discípulos fueron empoderados de esa forma. Entonces Jesús vino y sentó, si alguien dice, no, pero tuvo el impacto, claro, es lógico, porque era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Sí, lo que pasa es que, exacto, en aquel contexto, sí, es que lo que pasa es que como a ellos les gustaba la adulación, ¿verdad? Dice por ahí la escritura que a ellos les gustaba sentarse en la silla de adelante, en las sillas principales, o sea, que los reconocieran, a ellos les gustaba la adulación. No sabemos de qué forma también, en alguna medida, pues, eso de la adulación, yo creería que ha sido de siempre, ¿verdad?
Es una de las nosotros hoy le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto el nombre de aquel juguete bien común, ¿verdad? Hoy dice la gente yoyo, ¿verdad? Mire cómo le gusta enrollarse, le dicen a la gente, ¿verdad? Salud, le gusta enrollarse. Lo que pasa es que debemos entender, y volvamos al pasaje, ¿verdad? El evangelio no puede cambiarse. O sea, pueden cambiar las formas de evangelizar posiblemente, porque de hecho hay muchas formas de evangelizar, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Quien ha tenido la oportunidad en algún momento, por ejemplo, de trabajar con los equipos de misiones, ustedes se dan cuenta que ellos buscan diferentes formas de evangelizar. Nosotros acá hemos incluso un año, no sé, más de alguien recuerda, estuvimos dando con un equipo que vino, un taller de baloncesto ahí en la cancha, ¿verdad? Y esa fue la forma para presentar el evangelio, ¿verdad? Había partidos y juegos y todo, pero había también predicación. Entonces, ¿cuál era la forma que estábamos usando ahí? El deporte. La pelota evangelística. Tuvimos también equipos de misiones que era a través de las clases de cocina que se dieron un año, no sé si se acuerdan. Bueno, hermana Silvia, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de ir a la Amazonía y ella llevaba también un área designada, ¿verdad? Que eran con las mantillas, ¿verdad? Y eran las manualidades que por ahí creería yo que posiblemente algún día, pues tal vez nos lo va a compartir con la iglesia, porque algunos conocemos el testimonio, pero no todos. Ahora, hay muchas formas, claro, pero el mensaje es el mismo, no se puede cambiar. No podemos tratar de, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Para estar bien con todos, ¿verdad? ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Pedro vivió una experiencia como esa allá en Gálatas, ¿verdad? Y Pablo va y lo confronta. Ay, tú cuando estás con ellos actúas así y haces esto y comes con ellos y cuando estás aquí con los judíos haces esto no, ¿verdad? Quería quedar bien con los dos. No, nosotros debemos entender que el evangelio debe ser presentado tal y como ha sido dejado. Pablo no lisonjeaba a las personas para asegurar su amistad. Mire qué interesante. Para asegurar seguimiento. Pablo no lisonjaba a las personas para asegurar apoyo. ¿Verdad? Porque muchas veces pasa. No, por tal, alguien pues nos está ayudando, hablemosle bonito, ¿verdad? ¿Y qué tal si no está haciendo las cosas o viviendo de forma correcta? No le digamos nada porque entonces nos va a dejar de apoyar y es de los que más da. No, tenemos que tener cuidado porque no se trata de eso. Ahora bien, claro, si ustedes se dan cuenta, Pablo elogia a las personas que trabajaban en la obra. Eso sí, hace mención de aquellos hombres y mujeres que eran colaboradores de él, ¿verdad? Y eso puede ser un elogio normal. No trataba de elogiar a las personas para tratar de quedar bien con ellas o tratar de buscar algo de ellos, sino que cuando expresaba algo de alguien era porque era algo genuino, ¿verdad? Porque necesitaba motivarlo o porque necesitaba en alguna medida también a ayudarle a seguir adelante. Ahora bien, vamos a leer algunos versículos pues que nos da la Escritura referente a eso. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Hay que tener cuidado, porque el que mucho habla de repente es porque algo encubre o otra intención tiene, dicen por ahí, y eso es peligroso. Proverbios 26:28. La lengua falsa
atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hay que tener mucho cuidado también. Proverbios 24:24. Al que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Y Salmos 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. O sea, hay que tener cuidado, porque el hecho de usar palabras por agradar a la gente y desagradar a Dios trae también consecuencias. Ahora, pero Pablo no solo habla de tratar de quedar, no solo menciona, este pasaje, el hecho de tratar de quedar bien con la gente cambiando el mensaje, utilizando palabras aduladoras, sino que también hay otra cosa importante. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, las intenciones de Pablo de predicar el evangelio no eran por obtener riqueza o beneficios. Fíjense que una de las cosas por las cuales hoy más se ataca el contexto cristiano es por el dinero. Y ahí encontramos a veces nosotros, ¿verdad?, frases, expresiones que incluso son hasta ofensivas, ¿verdad?, refiriéndose al evangelio, refiriéndose a cómo se mueve el dinero en el contexto espiritual. Pero tenemos que reconocer que ese ha sido el resultado de muchos que realmente se han querido lucrar del evangelio, ¿verdad?, o han hecho negocio del evangelio. Por eso sufre la obra, porque de repente se ha hecho negocio. Una de las motivaciones de Martín Lutero, por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos la famosa reforma cristiana, una de las motivaciones que tuvo Martín Lutero, ¿verdad?, para esto fue el hecho de que no le pareció que la iglesia vendiera el perdón de pecados o las indulgencias. ¿Y cómo es eso, verdad?, que la gente tiene que estar pagando para decirle que Dios ahora está bien con él? Hoy no es raro todavía ver situaciones similares a esas. Es que mire, usted tiene que pactar con Dios. Y ya cuando le hablan de pactar con Dios, ya le van enseñando el sobrecito, ¿verdad? Es que tiene que pactar con Dios. Bueno, primero, la expresión está mal usada, porque usted y yo no podemos pactar con Dios. El que pacta es Dios con nosotros, porque para que llámese pacto debe ser cumplido fielmente, y usted y yo no cumplimos, ¿verdad? Muchas de las cosas que a veces nos proponemos no las cumplimos, espiritualmente hablando también, fallamos. Entonces, nosotros no podemos pactar con el Señor. Segundo, no podemos comprar el favor de Dios. Dice la Escritura que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Pero también advierte, no hay que dar ni con tristeza ni por necesidad. Y aquí es donde hace años, porque hasta yo lo hice, yo canté en la escuela dominical aquel corito, ¿verdad? El famoso, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da 1 centavo, Dios le da 2. Yo fui de los que lo canté, quizás chiquito, más grandecito, pero resulta, y yo creo que ya estaba sirviendo como pastor en la iglesia, y hubo un momento en que, como cada vez que vamos a la palabra, ¿verdad?, el Señor nos va haciendo entender más y nos va a hacer creciendo más en el conocimiento de Él.
Y creo que fue por este pasaje que iba pasando, no me recuerdo en qué año ni en qué momento, pero fue casi allá por el 2000 y algo. Y de repente, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros con ese cantito? Porque uno tiene que hasta eso, hermano, saber que canta. Y entonces yo me recuerdo que creo que le dije a Eli primero, ¿verdad? Y nos reunimos con la escuela dominical y les dije, miren, este canto ya no se va a cantar aquí, ya no, porque lo que vamos a crear en los niños es el hecho de pensar de que le van a dar a Dios y Dios les va a duplicar. Ahora, yo le quiero decir algo, Dios puede cuadriplicarle, multiplica, de forma que uno se admira. Pero no queremos generar en los niños el pensamiento de que el que da 1 centavo, Dios le da 2. No. Entonces ya no lo cantamos. Ya no lo cantamos. Y así han habido incluso cosas que yo les he dicho, hermano, miren, hay cosas que no las vamos a estar cantando, ¿verdad? O sea, cosas que la gente, no sé realmente si las escribió porque estaba emocionado o algo, pero no nos vamos a meter en el tema de la alabanza ahorita, pero yo les ponía el otro ejemplo, ¿verdad? Que para machacarle la cabeza al diablo, ¿y dónde dice la Biblia que usted y yo le vamos a machacar la cabeza al diablo? Pues, ¿verdad? Pero a la gente para machacar, no, porque quizás yo también más de alguna vez lo canté, pero como uno de repente va espiritualmente también creciendo, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Entonces, Pablo también aclara, nuestra intención de llevarles el evangelio tampoco es el hecho de obtener algún beneficio. No. Ahora, yo, hermanos, creo fielmente que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Lo creo y lo he vivido y lo he experimentado de formas que uno se queda asombrado, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades, dice, y nos dará conforme a cada una de ellas. Así que si usted siente que sus necesidades no se están cubriendo, hay un problema, ¿verdad? Y no es con Dios. Dios no es el problema. Nosotros somos muchas veces el problema. Porque para que las promesas se cumplan de forma completa, usted y yo tenemos que estar tratando de ser perseverantes de forma completa. Porque estamos en el proceso, sí, pero Dios conoce nuestros corazones y sabe que estamos en el proceso y sabe que estamos luchando y que estamos batallando. Entonces sus promesas se cumplen. Entonces, yo creo fielmente de que Él tiene cuidado de nosotros. Miren los pajaritos, las aves del campo, no siembran ni ciegan, pero comen todos los días. Comen todos los días. Entonces, igual. Entonces, yo creo fielmente que, Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus obras. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Ahora, si el problema es que muchas veces hay otro tipo de intenciones en el corazón de muchos que llegan al poder, iba a decir, al ministerio, que llegan al ministerio, ¿verdad? Y entonces lo ven como una oportunidad, ¿verdad? Para enriquecerse, ¿verdad? O para tener esto, para tener lo otro. Entonces no funciona así tampoco. No funciona. Ahora, Dios, hermanos, muchas veces es tan fiel que nos da más de lo que nos imaginamos. Y así como tiene cuidado de nosotros, también tiene cuidado de su obra. Una de las cosas que siempre hemos hecho acá, por ejemplo, es el hecho, como nosotros creemos fielmente en que Dios tiene el cuidado de sus obras, de su obra, no es que tampoco vayamos a andarle diciendo, miren hermanos, está bien, el domingo pues vamos a poner una cuota, ¿verdad? Porque necesitamos hacer esto, así que todos van a traer $20. Pero y si posiblemente más de alguien puede hacerlo, pero más de alguien no va a poder hacerlo.
Pero como el pastor dijo que hay que llevar 20, ay, ni modo, hay que llevar los 20, a ver para qué los quiere, porque hay el que no puede, posiblemente no venga. Pero no funciona así, o sea, no funciona. Yo muchas veces les he dicho, hermano, yo estoy consciente de que la obra del Señor y Él va a tener el cuidado de ella. Por eso es que nosotros en algún momento hemos dejado actividades como rifas, por ejemplo, ¿verdad? Las rifas al final vienen cayendo en los juegos de azar, ¿verdad? Porque la gente está que, ay, Señor, te pido que me lo saque yo. ¿Y por qué no le pide a Dios que se lo saque mejor otro hermano que lo necesita más que usted, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso también. O a ver cuánto nos va a quedar de ganancia. No. Pablo dice, nosotros no venimos aquí a presentar el Evangelio tratando de tener algún beneficio. Yo he tenido la oportunidad de predicar en algunas otras iglesias y de repente cuando me dicen, mira hermano, pues si yo voy, está bien. O sea, si tengo el tiempo y creo que puedo ir, voy. Hemos ido a los dos extremos del país, hemos andado allá hasta, ¿dónde fue que fuimos la última vez, Erika? Cara Sucia, fuimos a Cara Sucia, hemos ido a Berlín, hemos ido al Triunfo, y de repente me dicen, tome pastor, para el combustible, está bien, pero no les he dicho cuando me han llamado, miren, pero fíjense que pues son tanto de gasolina, es tanto de me voy a caer el hotel, y la alimentación, y la agüita de las rocas, ¿verdad? Y el aire acondicionado, no, porque entonces ya no tiene sentido, pues, ¿verdad? Que al final nosotros servimos al Señor, ¿verdad? O sea, no funciona de esa manera. Yo recuerdo que en cierta ocasión alguien vino y me dijo aquí, hermano, fíjese que yo necesito que vayamos y oremos por alguien. Sí, está bueno. Mire, ¿y usted cuánto cobra? Y yo me sentí así como que, no, es que, ¿cómo que cuánto cobra? No, es que fíjese que yo a veces le digo al hermano fulano, pero como él me ha dicho que es tanto por cada ida, ¿va? Y yo dije, como que fuéramos nosotros usureros, ¿verdad? No. Vendedores de la fe, no. Vendedores de la oración, no, hermanos. Pablo está diciéndole aquí a los hermanos, en ninguna medida nosotros también venimos ante ustedes con esas intenciones de avaricia. Dios es testigo. Fíjense bien, o sea, se atreve Pablo, porque está seguro de lo que está haciendo, a decir, Dios es testigo. Ahora hay algo, hermano, que muchas veces se le olvida al ser humano. Primero, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces se le olvida al hombre que vamos a dar cuentas. O sea, mire, usted como cristiano va a estar un día en la presencia del Señor y usted va a dar cuentas personales. Si usted se casó, va a dar cuentas por su matrimonio. Oiga bien, esposos, porque ya no son dos. ¿Qué dice la Biblia? Sino una sola carne. Así que aquí no es aquello de que hay que ver a ella si va, si se salva el problema de ella, o hay que ver a él si va, si se salva el problema. No. Usted va a dar cuentas personales. Si se casó, va a dar cuentas por su matrimonio. Si tuvo hijos, va a dar cuenta por ser papá también, ¿verdad? O sea, no es así tan así. Luego va a dar cuentas por los talentos. Si usted recibió talentos del Señor, si no los puso al servicio del Señor, va a dar cuentas también. Si usted recibió, aparte de esos talentos, privilegios en la iglesia, va a dar cuentas también, ¿verdad? Si usted fue parte de quien dirigía los cultos, si usted fue diácono, si usted fue servidor, va a dar cuentas. O sea que un hermano, por ejemplo, el hermano Toñito, él va a dar cuentas por su diaconado, va a dar cuentas por su matrimonio, va a dar cuentas por sus hijos, va a dar cuentas por él. Cuenta grande.
el pastor va a dar cuenta por todo eso y por el ministerio también. Pues yo por eso trato de decirles y predicarles la palabra tal cual es, ¿verdad? Para que en aquel día el Señor no me diga, ¿y por qué no les enseñaste? ¿Cómo es? Porque yo voy a dar cuentas también por eso. O sea, estar en el púlpito, hermanos, es una gran responsabilidad, porque determina el crecimiento de la iglesia, aunque el crecimiento pues lo da el Señor, es lógico, pero Él va a usar, como lo establece en Efesios, a unos constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar la iglesia. Entonces, claro, vamos a dar cuentas también. Por eso, incluso cuando uno es responsable pastoral, ¿verdad?, o del ministerio, uno da cuentas hasta por a quién le permite pararse en el púlpito, ¿verdad? Hasta eso. Entonces, es una gran responsabilidad. Por eso es que vamos a dar cuentas, así es. Por eso, hermanos, es que Pablo dice, hermanos, venimos ante ustedes y no los venimos ahí queriendo endulzar, envolver con palabras así dulces, ¿verdad?, obviando la verdad del Evangelio. No venimos con una intención tampoco de lucrarnos, y Dios es testigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste compartir esta noche. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos ayuda, nos anima y nos edifica. Y por sobre todas las cosas, nos permite conocer cuál es tu voluntad. Gracias por el tiempo que nos has dado esta noche. Siempre oramos, Señor, por aquellos hermanos nuestros que están pasando por situaciones de salud y dificultades. Algunos de nuestros hermanos están en recuperación porque han tenido algunas intervenciones quirúrgicas, otros familias que están en situación de duelo, y otras familias con otras situaciones y necesidades. Oramos, Señor, para que tu misericordia pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Llévanos con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Por ahí me habían hecho una solicitud.